Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eria Bojorquez y a partir de este periodo voy a ser su profesora. El día de hoy vamos a hablar dentro de la materia de Historia y Filosofía de las Ciencias de la Salud de un tema que es absolutamente fascinante y hablamos de la paleopatología. Paleos significa dolor o sufrimiento. Logos es estudio. Por lo tanto, se traduciría como el análisis o el estudio del sufrimiento y por lo tanto se puede comprender que la paleopatología es el estudio del sufrimiento en la antigüedad o bien también el estudio de las enfermedades en la antigüedad. Desde que el hombre existe sobre la superficie de la Tierra, ha padecido de enfermedades. Incluso desde antes de la existencia del hombre ya existían las enfermedades. Todo ser vivo enferma. No hay pierde, sea animal, sea mineral, sea vegetal. Y dentro de los animales pues estamos nosotros. Nosotros somos de cierta manera simios antropomorfos y tenemos 4 primos hermanos que serían los orangutanes, los bonobos, los chimpancés y los gorilas. Cada uno con sus particularidades diferentes. Pero, ¿de qué forma el hombre prehistórico se enfrentó a la realidad en sus afecciones patológicas? Bueno, a ciencia cierta no lo sabemos. Solo podemos inferir gracias a ciertas características. Entre ellas, sabemos que la paleopatología y la medicina prehistórica tienen su relación gracias a la escritura antigua sobre las piedras. Estos se llaman petroglifos. Petro, piedra, glifos, escritura, petroglifos. Esto nos permite reconstruir con alguna verosimilitud y algunos detalles lo que era esta vida en ese momento. Aquí podemos ver una imagen de petroglifos donde se muestra precisamente a una pareja de chamanes que tiene, en realidad es un brazo suelto, es una extensión que está separada del cuerpo y con ella se supone que se hacía algún tipo de magia, algún tipo de ritual. Algunas de las cosas que dan fe de esto son los restos óseos, o sea, las osamentas, los huesos, las piedras talladas y los objetos de hueso. Tomen en cuenta que muchos de los huesos se fosilizan. Si es hueso, se puede fosilizar. Y por lo tanto, precisamente es de mucha ayuda para la ciencia, ya que esto nos permite precisamente saber en qué momento y de qué murieron y de qué enfermedades particularmente hablando. M.A. Rutherford, que vivió de 1859 a 1917, llamó paleopatología a la ciencia de las enfermedades en restos humanos procedentes de épocas remotas, y él fue precisamente quien acuñó el término. Esta rama de la investigación se distingue por sus fuentes, ya que, como les decía, vemos restos óseos, por ejemplo, la sangre desecada en las momias posterior al Neolítico. Un claro ejemplo de esto son las momias de Egipto. Muchas personas piensan que una vez que sacaban las entrañas, todo se desechaba y no. Existen ánforas, o sea, tarros de barro gigantescos que sirven precisamente para meter todas estas vísceras, todo lo que sobraba, y se metía dentro de una sal en la cual había desecado ya el cuerpo. O sea, antes de secar todas las vísceras y todo, primero se desecaba. Se desecaba en una sal mineral llamada citrón, normalmente de color rosa, pero también tomen en cuenta que se teñía mucho con la sangre de los muertos. Bien, el citrón se tomaba, se le llenaba, y una vez que sacaban, empezaban a quitar el citrón, todo lo metían dentro de estas ánforas. Era sumamente importante que no quedara ni siquiera una gota de sangre fuera, ya que cuando llegara precisamente el muerto al camino final, lo que sería el paraíso para los católicos, no podría ser reconstruido de nuevo el cuerpo si no tenía hasta la última parte. Y esto lo podemos ver gracias al mito de Osiris. Por eso era tan importante que todos los desechos quedaran, lo cual nos ayuda mucho a la ciencia
para poder reconstruir precisamente desde cero todas las características por las cuales murió, vivió, de qué comió, cuál fue su edad, etcétera, etcétera. Bueno, el análisis de las enfermedades de los primates en su hábitat natural también nos ayuda. Como ya les había dicho, los simios antropomorfos, los bonobos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, que son nuestros primos hermanos más cercanos, fuera de las moscas de la fruta, que con ellas compartimos más de carga genética, nos ayuda precisamente a encontrar nuestras características genéticas. Otros métodos, bueno, dentro de los métodos podemos encontrar mediante el microscopio los reactivos químicos, radiográficos y los estadísticos de los restos óseos. La serología, que es precisamente el análisis de los grupos sanguíneos, más específicamente pues de la globulina y de los restos hemáticos. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de patológicos comparativos. ¿Cuánto estudia las enfermedades de los primates? ¿Cuáles son los resultados que obtendremos con eso? Bueno, anomalías congénitas, entre ellas la acondroplasia, la oxicefalia, las asimetrías óseas. Deben de saber que el cuerpo humano es un cuerpo simétrico. Y si está asimétrico, bueno, quiere decir que existe ahí cierta carga genética que no está bien regulada. Ejemplo de esto, bien, la mano que la tenemos aquí, si nosotros la extendemos de esta manera y la medimos, precisamente la mano debe de tener exactamente la misma dimensión que la cara. De la misma manera, para aquellos caballeros que van a la tienda para comprar sus pantalones, saben perfectamente que la medida es desde aquí, desde este hueso, el codo, hasta este hueso de acá, ¿cierto? Para medir precisamente los pantalones. Pues si se dan cuenta, si ustedes miden sus zapatos o si lo ponen directamente en su pie, se darán cuenta que de aquí hasta acá es exactamente la misma dimensión que el pie. Hagan el intento. Entonces, si es incorrecto, si faltan centímetros o sobran centímetros, quiere decir que hay algo ahí. De la misma manera podemos extender los brazos y de dedo anular a dedo anular podemos ver la altura de nuestro cuerpo. Esto es, yo mido 1,65, así que con los brazos en envergadura completa, o sea, completamente extendidos, debe de ser 1,65. Este estudio lo hizo por primera vez Vitruvio, el cual era un físico matemático, pero también era un artista, y de ahí lo tomó precisamente Leonardo da Vinci. Por eso, la imagen donde el hombre está posicionado con los pies y manos extendidas de Leonardo da Vinci se llama El hombre de Vitruvio, que es precisamente tomado del artista anterior, Vitruvio. Tenemos también que podemos analizar trastornos endocrinos, por ejemplo, el gigantismo, el enanismo, la acromegalia, los síndromes de Cushing, que son tan características en los diferentes tipos de Venus, la gota, lesiones inflamatorias, así como las carencias de enfermedades degenerativas, las podemos ver en todos los reyes del Antiguo Egipto. Podemos ver artritis, neoplasias, alteraciones dentarias, secuelas de traumas y también falta de simetría en todo su cuerpo. Se distinguen estos análisis, este estudio de la paleopatología se distingue por dos puntos principales. Uno, el saber anatómico y antropológico, el cual podemos encontrar en pinturas y dibujos rupestres dejados en las cavernas del suroeste europeo, y los cuales tienen como fundamento una aguda observación, a veces deliberadamente expresionista, de las diferentes pautas estéticas y la dinámica del cuerpo humano. Sabemos perfectamente que la estética es completamente subjetiva y esta depende mucho del tiempo histórico y el espacio social, así como de la sociedad de la cual está conformada. Son sugestivas con ciertas inferencias recientes basadas sobre el léxico de la lengua más antigua acerca del repertorio de los términos anatómicos en las culturas ágrafas.
Eso quiere decir sin escritura. Y el segundo punto que distingue a la paleopatología son las cuestiones relativas a la muerte. Existen muchas dudas sobre las causas de la muerte en la prehistoria. En ciertos cráneos de Homo habilis podemos ver ciertos traumas. Y aquí podemos ver un ejemplo de un tumor maxilar de Kanam en la India. También podemos darnos cuenta aquí de un ejemplo de osteomielitis, la cual es una infección en los huesos, en el cráneo de Broken Hill. Aquí podemos ver toda esta parte de acá, quiere decir que hubo una infección. Hay algo importante para decir. Las enfermedades, las cuales son, por ejemplo, el catarro, alguna infección inmediata, no dejan marcas en los huesos. ¿Por qué? Porque causan una muerte inmediata. En cambio, por ejemplo, el H1N1 es tan rápido para matar que no deja ninguna secuela en los huesos. Sin embargo, algunas enfermedades, por ejemplo, los tumores, el cáncer, la sífilis, la gonorrea, llevan tanto tiempo que precisamente dejan esas secuelas en los huesos. Y por lo tanto, gracias a eso, podemos saber que murieron de estas enfermedades las civilizaciones, alguna persona de una civilización antigua. Y por aquí lo dejaremos. Esta fue la introducción a la paleopatología, primera parte.